¿Qué tal, mundiamigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo la pasan nuestros queridos mundiamigos? Una vez más tenemos nuevo video. Bueno, tal parece que México está destinado a ser potencia mundial. Una vez más los invitamos también a que se suscriban al canal y a que dejen sus buenos comentarios. Somos Manu y Mari. Sean bienvenidos a un nuevo video. La presidenta Claudia Sheinbaum inició su participación en el G7 con una reunión estratégica con el Business Council of Canada. Un mundial compartido. Que este G7 no sea solo una reunión de potencias, sino un espacio de responsabilidad compartida. Porque el poder no se mide solo por lo que se tiene, sino por lo que se hace con él. Oh, sí, así es. México Así quiere un es. asiento en la mesa de las potencias. Este 16 y 17 de junio del año 2025 se llevó a cabo la cumbre número 51 del G7, la cual reúne a las potencias más industrializadas y poderosas de todo el mundo. En este aspecto, los países que participaron permanentemente son Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Canadá, Reino Unido y Francia. Mientras que este año el presidente actual, es decir, Mark Carney, invitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Narendra Modi de la India, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Ursula von der Leyen de la Unión Europea, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, los cuales asistieron como observadores e invitados especiales. Sin embargo, hasta este punto habrá muchos que no le están dando la importancia que se merece este evento de que México sea invitado a esta cumbre del G7, y es que aquí tenemos que hacer una pausa porque hay que darle la dimensión de lo que es todo esto. Cabe mencionar que a esta reunión del G7 no se invita a cualquier país, es decir, no podemos ver por ahí al presidente de El Salvador, al presidente de Guatemala, al presidente de Azerbaiyán, al presidente de tal país. Solamente vamos a ver a los 7 más importantes y algunos otros invitados, los cuales son conocidos como el G7 más 5. En ese aspecto, estamos hablando de países que están altamente industrializados, que están tal vez en vías de desarrollo, pero muy propensos a ser las próximas potencias mundiales. India, por ejemplo, es el país más poblado del mundo, la quinta economía del planeta. Brasil es la potencia de Latinoamérica, el país más poderoso de toda Sudamérica. México es la conexión entre toda Latinoamérica y las potencias del mundo. En ese aspecto podemos ver que los países que están invitando no los están invitando al azar, sino que en este aspecto podemos entender que México cada vez está teniendo relevancia mundial en el ámbito global. Es decir, tenemos que entender que la presencia de México en el ámbito mundial ya no es solamente por su comida, por su gastronomía, por su turismo, por su economía, porque tiene industria, es uno de los más industrializados del mundo, sino porque actualmente cada vez da pasos más agigantados que lo acercan más a convertirse en uno de los países clave en la escena global. De hecho, una vez de que nos enteramos de que la presidenta de México iba a estar en esta reunión, lo primero que nos vino a la mente fue justamente la reunión con el presidente Trump. Es decir, esa se esperaba que fuera la reunión más importante de México, derivado de todo lo que conocemos. Estados Unidos es el país que más nos compra, el comercio, el TEMEC, etc. Sin embargo, cabe mencionar que esto, cuando va llegando la presidenta de México hacia Canadá, pues prácticamente el presidente Trump ya se estaba despidiendo de la cumbre. Esto mencionando que tenía que regresar por temas mayores que tenían que ver con Oriente Medio. Cabe mencionar que esto lo vamos a ver al final del video, todo el tema de Irán, porque justamente ahorita que estamos grabando este video ya es de madrugada, estamos hablando cerca de la 1 de la madrugada en México, pues justo en estos momentos está saliendo información sobre el tema de Irán, que lo vamos a ver al final del video, pero todo indica que Irán acaba de hacer un ataque fuerte hacia Israel. Entre algunos de los objetivos que acaban de alcanzar es precisamente la embajada de los Estados Unidos, y todos sabemos lo que pasa cuando uno de los territorios o embajadas de los Estados Unidos es atacada. Sin embargo, cabe mencionar que, regresando al tema, lo que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a centrar en el G7. Vamos a conocer que, si bien es cierto que la presidenta de México no pudo tener una reunión con Trump, sí pudo aprovechar el tema con otros mandatarios. Es decir, se pudo reunir con el primer ministro de Alemania, con el primer ministro de la India, pudo platicar con el primer ministro de Corea, con el presidente Lula da Silva de Brasil, pudo platicar con los empresarios de Canadá, pudo hablar también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y eso lo vamos a ver el día de hoy en primer punto. Punto número 2, vamos a conocer cuál fue la agenda del G7, que desembocó en 2 temas principales, los cuales son conflictos tanto en Ucrania como en Irán, y finalmente vamos a conocer rápidamente lo que está pasando hasta este momento en el tema del conflicto entre Irán e Israel. Así que antes de comenzar, ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre todo esto y cómo México cada vez se está acercando más a tener un asiento en la mesa de los grandes. ¿Listos? Comenzamos. Wow. Increíble, ¿verdad? Cómo México se ha ido superando, ha ido avanzando. Sí. Ya está dentro de los más grandes. Claro, está tomado en cuenta, ya de los más representa. Importantes, sí. Así es. Y esta invitación fue algo, bueno, muy especial para México, de mucha importancia, de mucho peso. Mucho peso, sí. Sí, señor.
Número 1. Donald Trump con los Estados Unidos. No podemos dejar pasar por alto que esta era una de las reuniones que tenía más alta expectativa en cuanto a México, porque podíamos hablar sobre el tema de la migración, remesas, el TEMEC, etcétera. Sin embargo, cabe mencionar de que una vez de que la presidenta de México llega en un avión comercial que por ahí fue criticado por algunos, fue aplaudido por otros, llega justamente cuando el presidente ya iba saliendo de retorno hacia los Estados Unidos. Esto para ver el tema de Medio Oriente. Presidente, hay muchos cambios en esta cumbre. Hoy hubo una noticia que lo alteró. Sí, pues es que está muy tensa la situación en Medio Oriente. Ante esto, nadie puede negar lo que está pasando en Medio Oriente entre Israel e Irán, mientras que por otro lado nos menciona. Qué cosa, ¿no? Que justamente porque, digamos, estemos claros, ¿no? Esta reunión entre estos dos vecinos era de súper esperada, ¿no? No quería ver justamente a Donald Trump y a la presidenta Claudia justamente allí dándose la mano. O sea, eso es algo como, de novela. Uno quería ver eso, esa parte la quería ver uno y bueno, son temas ya de fuerza mayor, claro. Claro, porque la cosa se puso fea por allá y si la embajada de Estados Unidos sufrió daños, ay, bueno. Claro, no era un tema que se podía esperar, tenía que salir, no. Es verdad. Sí, pues, emergencia. Mencionaban que esto no solamente había sido por el tema de Irán que se había ido, sino porque también había otras cosas atrás de esto para dejar la reunión. Entre algunas de las que mencionaban era que precisamente lo que estaban buscando en la reunión eran dos temas fundamentales en el cual se iban a reunir o se iban a poner en un frente común todos los presidentes del G7. Esto para tratar de convencer a Trump en dos temas fundamentales. Punto número 1, el tema de Ucrania. Cabe mencionar que ahí se encontraba precisamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y se dice que lo que estaban tratando de hacer es ponerse de acuerdo para tratar de Estados Unidos ingresar al conflicto de Ucrania, para que entrara de lleno, para que volviera a ingresar dinero. Todo eso cabe mencionar que hubo un desacuerdo entre el presidente de Ucrania y el de Estados Unidos hace algunos meses en la Casa Blanca, y ese se pretendía que fuera uno de los temas que se tocaran en la agenda del G7, obviamente ya poniéndose de acuerdo, y en este caso que Alemania, Italia, etcétera, Francia, estuvieran apoyando a Ucrania y trataran de convencer al presidente de Estados Unidos para que apoyar a Ucrania. Cabe mencionar que en ese tema hay algo interesante, y es que no podemos dejar pasar por alto que el presidente Trump es alguien que ha mostrado evidentemente en varias veces a favor del presidente Vladimir Putin de Rusia, y eso incluso lo mencionó en algunas entrevistas en las cuales dijo que si no hubiera sido por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y por el presidente Obama en ese entonces, que convencieron a otros presidentes de expulsar a Vladimir Putin, quizás la guerra de Ucrania ni siquiera hubiera pasado. Who convinced one or two people, along with Obama. He was thrown out, and he's not a happy person about it, like I said. Y en ese punto pudimos ver cómo el presidente Trump, lejos de estar en contra de Rusia, de China, todo eso, lo que hizo fue tratar de decir de que le gustaría que ingresara tanto Rusia como China al tema del G7, es decir, que estuvieran en la mesa de negociaciones. Y el otro tema del cual se dice que también todos los presidentes que estaban en el G7 iban a tratar de convencer a Trump era precisamente el tema de los aranceles, la guerra comercial que inició hace algunos meses, en lo cual iban a tratar de convencer al presidente Trump de que no era la mejor vía de negociación para llegar a esto. Sin embargo, cabe mencionar que esto solamente fue una teoría, no hay nada confirmado, mientras que los medios oficiales dicen que esto fue por el tema de Medio Oriente, que sí tiene mucha lógica, pero por otro lado también o sea, que pudiera ser que esquivó esas conversaciones, pero, de repente. Pero en realidad sí, lo del Medio Oriente está crítico, porque ya está fuerte, ya al día de hoy la cosa lamentablemente está, sí, demasiado. Está escalando ya. Mencionan que el presidente Trump, lejos de empezar a tratar de negociar con ellos este tema, prefirió dejarlo así y solamente firmar un acuerdo con el Reino Unido. Y es así como vamos rápidamente con el punto número 2, y estamos hablando de la India con su primer ministro Narendra Modi. De hecho, ese es uno de los mandatarios mejor evaluados en su país. Incluso si no lo sabías, actualmente este país está creciendo aceleradamente y en próximos años será uno de los grandes jugadores a nivel mundial. Con una silla en las decisiones importantes del planeta, este país es el más poblado del mundo, con una población superior a los 1.500 millones de habitantes y un PIB de $4 billones por encima del Reino Unido y cercano a Alemania con 4.4 billones de dólares. De hecho, para que te des una idea y lo dimensiones, sería la economía de México, todo lo que produce México en un año sería cerca de 2.2 veces, mientras que la población es 11.5 veces la población que tenemos en México. Claudia Sheinbaum se reúne con líderes de G7.
Muy importante todo Es por eso que su mercado interno es enorme y en próximos años se convertirá en uno de los mercados más jugosos del mundo, por lo que es de suma importancia buscar formas de penetrar su mercado y lograr acuerdos comerciales que permitan exportar mercancías insignia mexicanas. De hecho, hasta el momento no se han dado detalles específicos sobre las reuniones bilaterales de la presidenta mexicana. Sin embargo, se dice que con este país se dialogó sobre el fortalecimiento de la cooperación tecnológica y económica entre México y la India. Es por eso que ambos mandatarios destacaron la importancia de incrementar el comercio bilateral que en años recientes se ha incrementado, aunque al igual que con China hay un gran problema y ese es que le compramos más de lo que le vendemos. Según datos del gobierno de México del año 2024, las exportaciones a la India representaron solamente el 0.44% de las exportaciones mexicanas. Sin embargo, las importaciones de la India representaron el 1.44% de nuestras importaciones, es decir, tenemos un déficit de menos 6.241 millones de dólares, que en términos macro pues no es mucho dinero. Sin embargo, significa que nos venden mucho y nos compran poco. Para esto debes de saber que el producto que más les vendemos son teléfonos celulares, pero el producto que más les compramos son vehículos o motos. Sin embargo, aún con todo y eso, se buscará diversificar las inversiones en sectores como la farmacéutica, energías renovables y tecnología digital. También se dice que se abordó la posibilidad de colaborar en iniciativas globales como la Alianza Solar Internacional y programas de transición energética, dado el compromiso compartido con combatir el cambio climático. Asimismo, México e India coincidieron en dar mayor voz al sur global, esto en foros internacionales, y en ese sentido Sheinbaum respaldó las propuestas de la India para reformar las instituciones multilaterales, mientras que Modi expresó interés en la experiencia mexicana en manufactura y el nearshoring. Todo esto dada la posición estratégica de México. Es así como estos intercambios sentaron las bases para futuras misiones comerciales y acuerdos de cooperación científica entre ambos países. Número 3, Mark Carney de Canadá. Muchas gracias, primer ministro. Thank you so much, Prime Minister, por esta invitación. for this invitation. Ha sido muy importante para nosotros. Valoramos mucho la relación con Canadá. Cabe mencionar que no podemos dejar pasar por alto que el hecho de que la presidenta de México llegase a esta reunión del G7 fue en gran parte gracias al primer ministro de Canadá. Sin embargo, cabe mencionar que la reunión que tuvieron no fue tan grande, no fue tan larga, fue una reunión muy breve. Sin embargo, se dice que en esta reunión se hablaron más que nada temas comerciales. Para esto cabe mencionar que se habló precisamente sobre el tratado. Sí, pero igual es una muy buena oportunidad, o sea, es un buen lobby pues que le hizo el presidente de Canadá. Totalmente, sí. A la presidenta Claudia Sheinbaum para que esté México allí en esa cumbre. Y bueno, o sea, México aún sin estar, por ejemplo, en el caso de los BRICS, aún sin estar en los BRICS, mantiene relaciones con todos estos países que están en los BRICS. Es importantísimo eso, ¿no? Eso es lo que vemos, que a pesar de que, o sea, no esté, digamos, parcializada, es el amigo de todos y con todos mantiene una buena relación. O sea, claro, no es igual pertenecer, pero, o sea, como se ve, no se necesita que esté perteneciendo como tal, porque igual mantiene relaciones con todos estos países, con la India, Brasil, que son países que están en los BRICS. Y bueno, estar en el G7 como invitado especial esta vez le sirve de mucha ayuda, porque pudo cordializar personalmente con todos estos países, hablar de acuerdos comerciales. Claro, y ya para los otros países ver que México está presente allí, ya comienzan a verlo de otra manera, ¿no? Como que mire, este es otro jugador que está acá. Claro, o sea, si lo invitan es porque ven que este país puede ser una potencia, porque como lo dice Mr. Kragi, son los países potencia y a quien invitan es a los que ellos ven que posiblemente pueda convertirse en potencia. O sea que ellos ya vieron eso en México. De Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, a pesar de que no estaba el presidente Trump, sí platicaron sobre todo este tema. También cabe mencionar que hablaron sobre cómo podían llegar nuevas inversiones de Canadá hacia México. También no podemos olvidar que la presidenta tuvo una reunión con la Cámara de Empresarios de Canadá y además de eso se abordaron algunos temas como por ejemplo el migratorio. Cabe mencionar que ante esto se había hecho algunos rumores los cuales decían que posiblemente la presidenta de México pudiera cabildear con el primer ministro de Canadá el tema de las visas para los turistas, es decir, hasta hace algunos 10 años aproximadamente, los turistas que quisieran ir de México hacia Canadá no necesitaban visa, pero eso después se canceló, metieron visa, actualmente se necesita visa para ir a Canadá. Se decían algunos rumores que esto podía acabarse una vez de que se reuniese la presidenta de México con el primer ministro de Canadá. Sin embargo, hasta el día de hoy, hasta este momento que se graba este video, no se tiene información certera sobre esto, pero sí se dice que se hablaron sobre algunos temas de migración en los cuales se está buscando que algunos trabajadores de México puedan llegar hacia Canadá con visas de trabajo y todo eso. No podemos olvidar que Canadá es un país que su población no
está creciendo mucho, pero que sí necesita mano de obra calificada y, por así decirlo, mano de obra un poco más barata que la que tienen en Canadá. Es por eso que justamente se dice que en próximos días, meses, semanas, podamos ver quizás algo de este adelanto en los temas migratorios entre estos dos países. El próximo año, un mundial compartido. Este está hecho por indígenas wixárika. Número 4. Friedrich Merz de Alemania. Con el canciller alemán no se tienen grandes detalles, pues fue una reunión muy hermética, aunque se especula que pudieron haberse hablado sobre oportunidades de inversión y transferencia tecnológica, ya que Alemania está consciente de la importancia de México como un socio clave para la diversificación de sus cadenas de suministro fuera de Asia. Todo esto dada la confiabilidad y cercanía geográfica de México con Norteamérica, por lo cual se podría estar buscando mantener o aumentar las inversiones de empresas automotrices alemanas en México, como por ejemplo Volkswagen, Mercedes-Benz o BMW, las cuales han tomado fuerza en Norteamérica y más especialmente en México, así que se espera que Alemania apoye a México en iniciativas de energía solar y eólica, así como en programas de formación técnica para la fabricación de vehículos eléctricos, ya que recordemos que México necesita la transferencia tecnológica, todo esto para echar a andar el proyecto del carro eléctrico mexicano llamado Olinia. Número 5. Ursula von der Leyen. Con Ursula von der Leyen, la actual presidenta de la Comisión Europea, se dice que se abordó primordialmente el estado del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Ambas coincidieron en la necesidad de finalizar la ratificación del dicho acuerdo, el cual eliminará prácticamente todos los aranceles comerciales y abrirá nuevos sectores de mercado, incluyendo contratación pública y comercio digital, beneficiando a empresas de ambos lados, esto como respuesta a los aranceles interpuestos por el presidente Trump. Von der Leyen en ese aspecto aseguró que la Comisión Europea está trabajando con los Estados miembros para agilizar la entrada en vigor de este tratado actualizado, subrayando que fortalecerá los flujos comerciales y de inversión. Además de eso, se discutió la pinta muy bien para México esto. Cooperación en materia de cambio climático, fue así como la Unión Europea ofreció apoyo técnico y financiero a proyectos ambientales en México, como por ejemplo para reducir emisiones de metano y proteger la biodiversidad. Por otro lado, Claudia Sheinbaum, quien es científica especialista en energía, reafirmó su compromiso de México de reducir en 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, alineándose así con las metas climáticas ambiciosas del G7. También se exploraron colaboraciones en materia tecnológica, económica, digital, ciberseguridad, entre otros derechos laborales. En síntesis, la reunión con von der Leyen consolidó el acercamiento entre México y Europa, con expectativas de que el nuevo acuerdo comercial quede implementado en corto plazo, impulsando el intercambio comercial y cooperación política entre ambas regiones. Desde Kananaskis, Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Antonio Costa, Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, Comisión Europea. Y número 6, empresarios de Canadá. Este lunes, a la llegada de la presidenta a Canadá, se reunió con el Consejo Empresarial Canadiense, donde se buscó la llegada del nuevo capital de inversión en sectores de manufactura, energía, entre otros, de lo cual nos podremos enterar en las próximas horas. La presidenta Claudia Sheinbaum inició su participación en el G7 con una reunión estratégica con el Business Council of Canada, donde se discutieron inversiones en energía, transporte y manufactura, acompañada por secretarios de Estado y embajadores. Lo cierto es que mientras algunos dicen que esta fue una pérdida de tiempo, que no tuvo que haber ido para allá, que a qué va a la reunión del G7, lo cierto es que logró grandes avances en muchos frentes, es decir, pudo platicar con grandes presidentes de muchos de los países más importantes del mundo. Se dice que se platicó sobre inversión, cooperación entre todos esos países, pero más importante aún, de que México está levantando la mano para decir que quiere un asiento en la silla de las máximas potencias mundiales. Ya entre otros temas un poco más banales, tenemos el tema del avión, que fue muy viral en redes sociales porque se dice que, pues evidentemente todos los presidentes de estos países, que son los más importantes del mundo, pues llegaron en sus aviones presidenciales, llegaron a tiempo, mientras que la presidenta de México tomó un vuelo comercial, llegó pues después de 9-10 horas, incluso llega cuando justamente el presidente de Estados Unidos ya se está regresando, mientras que unas horas antes, pues el secretario de seguridad, es decir, Harfush, ya había llegado a Canadá. Él tomó un avión militar y llegó en solamente 5 horas a Canadá. Esto cabe mencionar que fue criticado por unos, aplaudido por otros. Yo estoy en contra de que Titina se haya ido en avión de línea. Me degrada como mexicano que soy, porque soy el país número 12 del mundo, y me enoja y me molesta y me ofende como mexicano que Titina se vaya en un pinche avión viviendo en un palacio virreinal como es el Palacio Nacional. Pero aquí la opinión... En todo caso, el hecho de irse en vuelo comercial no estará bien porque, o sea, no por denigrar ni nada. O sea, el señor está utilizando palabras de verdad fuera de lugar, sino más que todo porque, bueno, como presidenta de un país, o sea, debería tener el avión presidencial. Claro, y no tiene que ser el avión más ostentoso del mundo, pero sí que cumpla, porque bueno, tiene la facilidad de que al ser un avión destinada únicamente para su fin,
puede ir directamente en vuelo, no tiene que hacer las escalas y todo esto. Pero es decisión de la presidenta, claro, pues, si así lo quiso ella, esa es su decisión. Más que todo por la investidura que tiene, pero si esa fue su decisión, bueno, hay que respetar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con que la presidenta tenga su propio avión? Más importante es la tuya, que me dejes saber en la parte de los comentarios qué opinas, que está mejor que la presidenta de México siga tomando aviones comerciales o que por otro lado en este tipo de eventos que son de talla mundial, pues que mejor la presidenta tome un vuelo de la marina o de lo que sea y que llegue de forma segura a cualquiera de estas cumbres. Déjamelo saber en la parte de los comentarios. En conclusión, podríamos decir que en terrenos diplomáticos y políticos, el beneficio más intangible pero crucial es el incremento en el estatus internacional de México. Haber sido invitado e involucrado activamente en la agenda del G7 proyecta a México como un país dispuesto a asumir mayores responsabilidades globales y como puente entre economías desarrolladas y emergentes. Los diálogos con potencias de distintos continentes amplían la red diplomática de México y permiten colocar temas nacionales en la discusión global. De hecho, esa es parte de una de las ventajas de estas cumbres donde se encuentran algunos de los países más importantes del mundo. Cuando tú perteneces a esta élite de países que se encuentran y que tienen una cumbre y que se reúnen con los países más poderosos del mundo, lo que se busca generalmente es interponer parte de tu agenda nacional al ámbito mundial. Es decir, proyectar lo que tú estás buscando para beneficio de tu país, proyectarlo a todo el mundo. En ese punto tenemos que saber que cuando a la presidenta le tocó hablar, lo que mencionó principalmente fueron dos temas importantes. Punto número uno, tocó el tema de la migración. Habló sobre cómo nuestros paisanos, cuando se van a los Estados Unidos, pues no son personas que vayan a delinquir, sino que son personas que van a trabajar, que pagan impuestos, etcétera. Y también habló sobre el tema del Plan México. En ese aspecto, principalmente lo expuso, diciendo que es una forma en la cual México se está abriendo al mundo, en la cual México busca abrir las cadenas de... Pero bueno, o sea, ya que tienen el acuerdo TEMEC, o sea, no pudieran crear una especie de visa TEMEC, algo así. También, ¿verdad? Debería poderse. Algo así deberían estudiar porque, o sea, ya que los países tienen el acuerdo comercial, deberían crear una visa y así justamente se evita que el que quiera ir de manera legal a trabajar, a ejercer algún trabajo cualquiera, desde el más sencillo hasta cualquier otro trabajo profesionalizado, pueda entrar legalmente. De hecho, por ejemplo, acá en Latinoamérica, en Sudamérica, para ser más específicos, había como un acuerdo entre varios países, algo así como... Creo que es el de la comunidad andina. Comunidad andina, algo así que solo con la cédula podía pasar uno, o sea, podía transitar por todo el territorio solo con la cédula de cada país sin ningún problema. Producción con todo el mundo y atraer inversión extranjera. En ese punto podemos entender que lo que se busca en estas reuniones del G7 es que cada uno de los países miembros traigan a la mesa su agenda nacional y traten de impulsarla por todo el mundo y que entre los miembros traten de que todos vayan creciendo, en conjunto. Y obviamente es algo muy interesante porque solamente 7 países discuten el destino de más de 195 países y justamente ahí es donde México está buscando un asiento entre la silla de las potencias. Claro. Es verdad que actualmente México no es parte del G7, pero sí es verdad que existe un antecedente en el cual existe el movimiento del G7 más 5, es decir, invitan a las otras 5 economías más industrializadas, 5 países que son altamente importantes en el mundo, y ahí ha aparecido México 2 veces, una en el año de 2003 y actualmente hoy en el año de 2025. De esa forma podríamos pensar a futuro de que México, si sigue por este camino, podría ser el representante de toda Hispanoamérica. De hecho, si se dan cuenta, no estuvo España. El país más importante de habla hispana es precisamente México. Y en ese punto también podemos entender que México podría ser el puente entre las potencias mundiales y toda Latinoamérica. Cabe mencionar que en ese aspecto ya habló principalmente el presidente Trump diciendo que le gustaría que China y Rusia se anexaran a este movimiento del G7, así que quedarían 3 lugares. Y estos lugares se estarían disputando principalmente entre países como la India, Sudáfrica, Australia, Corea del Sur, México o incluso países como Brasil, los cuales a pesar de que pertenecen al BRICS también podrían ser tomados para el tema del G7. Sin embargo, hasta este punto lo más importante sería conocer tu opinión. Me gustaría saber tú qué opinas sobre esto. ¿Estuvo bien que la presidenta asistió? ¿Estuvo bien que tomó un vuelo comercial? ¿Preferirías que tuviera un avión presidencial? ¿Que regresáramos a los tiempos de antes en los cuales se gastaban millonadas para asistir a algún evento? ¿Qué opinas sobre todo esto que pasó? Y punto más importante, si tú crees que en este punto... Bueno, también puede decirse que en este caso pudiera ser, es el caso que la presidenta dentro de sus políticas, ¿no? Como su doctrina que ella promueve, ese humanismo mexicano y este sentido un poco austero. Entonces, para evitar gastar mucho, se toman estas medidas. Sí pudiera darse el caso en que en algunas veces utilice, como bien lo dice Mr. Crash, los aviones ya propios del gobierno, ¿no? Exacto, del ejército, avión militar. Sí.
Sí, no, y de que fue invitada y de que asistió muy bien. Bueno, o sea, no, se ganaba mucho, era mucho más lo que podía ganar que lo que podía perder asistiendo. Y sobre todo, claro, esos son lugares que se van ganando, se van escalando. Más o menos así, suponemos que como los deportistas a veces que, por ejemplo, asisten al mundial o un equipo asiste al mundial y mira, en tal mundial quedó en tal lugar. En este siguiente mundial ya avanzó y en este otro mundial ya ganó o quedó entre las posiciones de primeros lugares. Bueno, así mismo, más o menos, esta asistencia es como que quien dice los primeros pasos. Sí. Ya a medida que México vaya avanzando, mira, ya la próxima vez ya es parte. Así que mexicanos a sentirse muy orgullosos, de verdad, claro, porque están escalando, van a convertirse en una potencia. Como mexicanos tienen que estar muy orgullosos. Así es. México lo que está buscando es tener un asiento en la mesa de las grandes potencias y si crees que lo pueda lograr en el corto o mediano plazo. Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios. Y punto número 2, la agenda del G7. Cabe mencionar que para esto, a pesar de que el presidente Trump ya se había ido, la agenda continuaba y para esto tuvieron dos vertientes. Hablaron de dos temas principales, los cuales son los que se dieron a conocer a la prensa. Punto número 1, teníamos que los dos son conflictos, es decir, por un lado tenemos el conflicto entre Ucrania y Rusia, mientras que por otro lado tenemos el conflicto entre Irán e Israel. En el punto número 1, el tema de Ucrania, se hizo una mesa redonda en la cual asistieron los miembros del G7, se reunieron, tuvieron al presidente de Ucrania, platicaron. A pesar de que no se dieron más detalles sobre todo esto, sí salió el primer ministro de Canadá diciendo que lo que estaban buscando era darle más recursos, poner más sanciones a Rusia e incluso la forma de ver de cómo lograr de que Ucrania quede. Es que incluso yo creo que aquí Rusia, creo que es aquí, pues en el G20, en alguno de estos grupos, Rusia fue excluida a raíz del conflicto. Sí. No recuerdo bien si es en este o en el G20. En la mejor posición ante una paz que se pueda hacer con Rusia. Sir, if I may, Mr. President, on behalf of the G7, Canada is announcing today several measures, sanctions, first and foremost, against a number of individuals in Russia, against over 40 entities in Russia and beyond. Mientras que por otro lado en el tema de Irán e Israel, el presidente de Francia, es decir, Macron, habló sobre el tema de esto y dijo precisamente lo que había dicho también el presidente Trump. En ese aspecto coincidieron en que este país no podía tener armas nucleares. Nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire et ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher par la voie militaire. Sin embargo, cabe mencionar que justo cuando se estaba dando a conocer todas estas declaraciones de Macron, etcétera, el presidente de Francia, en ese mismo momento también estaba saliendo por otro lado el presidente de Rusia, el presidente Vladimir Putin, y estaba hablando y exponiendo su pensar sobre el tema de Irán. Él estaba diciendo, ¿cómo es posible que Estados Unidos, siendo un país que pertenecía al grupo de la no proliferación de armas nucleares, se salga y nadie le diga nada? Pero ahora Irán, que sí es un país que está dentro todavía de este organismo de la no proliferación de armas nucleares, a él que sí está dentro le digan otros países que no tienen nada que ver, que algunos países lleguen y le digan lo que puede o no puede hacer. En ese aspecto tenemos las dos posturas. Aquí lo más importante sería conocer tu opinión. ¿Quién tiene la razón? Aquellos países que controlan el poder económico, lo que sea, pueden dictaminar quiénes pueden hacer algo o no pueden hacer algo. O por otro lado, si nos ponemos en los zapatos de Irán o de algún otro país, ¿qué pasaría si el día de mañana, por ejemplo, México quisiera hacer algo y se reúnen todos los países del G7 y le dicen, no, tú no puedes hacer esto, pero por otro lado a otro país sí lo dejan hacerlo? Ahí está la disyuntiva, ahí está el tema interesante de esto, quién tiene razón o cuándo se puede hacer o cuándo no se puede hacer. Y todo esto nos lleva al inicio del video, cuando justamente les estaba diciendo que al comenzar a grabar este video se estaba saliendo información sobre el tema de Irán e Israel. Cabe mencionar que es un tema bastante delicado. Por un lado tenemos que Irán dijo que en esta noche iba a dar un comunicado, iba a mostrar algo que iba a sorprender al mundo, y esto ya lo vimos en un ataque masivo que tuvo Irán contra Israel, en el cual pudo llegar a varios objetivos de Israel. El domo de hierro falló. En ese aspecto no fue capaz de soportar toda la sobrecarga de cohetes que llegaban por parte de Irán. Se dice que se tocaron varios objetivos de Israel, pero lo que más llama la atención es la embajada de los Estados Unidos. Y esto obviamente va a tener repercusiones cuando ustedes estén viendo este video. Quizás ya salió toda la información. Así que todo esto parece indicar que estamos ante el inicio de uno de los conflictos más grandes que hemos visto en las últimas décadas. Incluso se puede decir que podría ser incluso más fuerte, de más escala mundial
mundial que lo que vimos entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, todo esto lo estaremos viendo próximamente conforme vaya saliendo la información. Sin embargo, hasta este punto lo más importante es tu opinión. ¿Quién tiene la razón? ¿Tú qué opinas sobre lo que está pasando en Medio Oriente? ¿Qué está pasando con Israel? ¿Qué está pasando con Irán? Y punto más importante, ¿qué crees que pase? Porque esto es casi como un efecto dominó. Cuando empieza a ingresar uno, puede ingresar otro, etcétera, tal cual como pasó en Ucrania. El tema de Ucrania no era solamente Ucrania contra Rusia, eran muchos otros países que estaban dentro de este mismo conflicto. Y aquí lo que más llama la atención principalmente es lo que vaya a hacer Estados Unidos en próximas horas. Sin embargo, si llegaste hasta este punto, te agradezco bastante por haber visto este video. No olviden seguirme en Instagram, ahí les estaré contando un poco más a detalle, historias y todo eso. Les mando un fuerte abrazo, recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Sí, es que el domo de hierro falló no solamente allí, sino también falló. Israel lanzó un misil y el misil se regresó y cayó dentro de Israel. Sí. Ya ahí el domo de hierro ya había fallado y bueno, y donde ante el ataque de tantas bombas, tantos drones, no. Fue una estrategia también que utilizaron. Sí. Esperemos que todo esto, bueno, está difícil que pase. No, es lo que deseamos, pero como que está termine. difícil. Exacto, que ya termine. Vamos a ver, bueno, qué medidas va a tomar Donald Trump, porque ciertamente cuando ya afecta a personas de su país, de su territorio, bueno, lo que pasó en Pearl Harbor y en muchas otras ocasiones donde Estados Unidos ha intervenido, pero bueno, esperaremos a ver qué va a suceder. En cuanto a la intervención de México, a la participación de México en el G7, no, bueno, ya lo ratificamos una vez más, buenísimo, excelente. Excelente, claro que sí. Excelente, se reunió con los grandes y de allí van a surgir seguramente muy buenos acuerdos comerciales que van a beneficiar a México y a los países con los cuales haga estos acuerdos, pero bueno, por la parte que nos compete por acá nos alegramos mucho por México. Así es. Y bueno, mundo amigos, siéntanse muy orgullosos de ser mexicanos porque miren estos grandes logros, y estos logros no solo lo ha logrado el gobierno actual o el gobierno anterior del presidente, esto lo han hecho posible los mexicanos. Sí, señor, los mexicanos, así es, esa fuerza mexicana, el pueblo de México. Así que, mundo amigos, quedan una vez más invitados a suscribirse al canal y ya lo saben también a dejar ese bueno y chingón me gusta. Dejen los comentarios con sus sugerencias y compartan este y cada video de Mundo M&M. Cuídense mucho, mundo amigos, y nos vemos en un próximo video. Bye, se les quiere.